El viento aullaba en los 9 de Talbot como si quisiera destrozar el planeta. La ceniza y el polvo se arremolinaban en el aire en violentas oleadas, convirtiendo la luz del día en un resplandor apagado y moribundo. Bajo enormes cúpulas protectoras, la colonia minera se aferraba a la supervivencia, pequeños círculos de luz rodeados de una furia volcánica inagotable. Este mundo despreciaba la vida. La mayoría de los colonos se preguntaban a diario por qué se quedaban. Cart nunca preguntó. Había dejado de hacer preguntas hacía siglos. Yacía inmóvil junto al complejo de procesamiento más grande, con su enorme cuerpo enroscado como una montaña viviente. Escamas oscuras, marcadas por el tiempo, cubrían músculos moldeados por 800 años de batalla y deber. Su vida se había simplificado. Él vigilaba, advertía, destruía todo lo que amenazaba a quienes pagaban por su protección. Los mineros lo evitaban por completo, tomando rutas más largas solo para mantenerse alejados de su sombra. Los niños aprendieron su nombre como una amenaza, no como una leyenda. Incluso las fuerzas de seguridad de la colonia marcaron su territorio como prohibido. En 17 sistemas lo conocían como la Garra Cenicienta. Ese nombre se lo había ganado a fuego, sangre y los restos de aquellos lo suficientemente insensatos como para desafiarlo. Sus ojos cobrizos habían visto imperios surgir y derrumbarse. Sus garras habían desgarrado cascos de naves espaciales como si fueran finas láminas de metal. Al desplegar sus alas, cielos enteros desaparecieron. En 8 siglos, ninguna criatura viviente se había acercado a él sin miedo o violencia. Al caer la tarde, la tormenta arreció. Los relámpagos rasgaron el cielo púrpura, dejando cicatrices brillantes. Cart apenas reaccionó. El clima era solo otro enemigo que no había logrado matarlo. Entonces sonaron las alarmas. Las señales de aterrizaje de emergencia resonaron por toda la red de la colonia. Un carguero humano, gravemente dañado y fuera de control, caía a toda velocidad por la atmósfera. Cart levantó ligeramente la cabeza, observando con interés distante cómo la nave atravesaba las nubes como una estrella moribunda. Se estrelló contra la plataforma de aterrizaje con un estruendo ensordecedor. El metal chirrió. Los escombros salieron disparados. Segundos después, la marejada ciclónica azotó la colonia. Vientos tan fuertes que derribaron a adultos se estrellaron contra ella. Los equipos de rescate acudieron con trajes herméticos cuando el casco del carguero se partió en dos. La gente salió en masa. Familias. Niños. Rostros desesperados aferrándose a lo que podían cargar. Refugiados. Se dio cuenta Cart. Huyendo de algo peor que este planeta. En medio del caos, una joven pareja bajó a trompicones por la rampa. La mujer sostenía un bulto envuelto en mantas térmicas. El hombre intentó protegerlos de los escombros. Apenas dieron unos pasos antes de que una potente ráfaga los derribara. La mujer cayó duramente. El bulto se le resbaló de los brazos y rodó por la plataforma de aterrizaje. El hombre la ayudó a levantarse. Se dieron la vuelta, pero otra oleada de evacuados se interpuso entre ellos. Alguien gritó indicaciones para llegar a los refugios de emergencia. La multitud avanzó. En cuestión de momentos, la pareja desapareció en la tormenta. El paquete quedó abandonado. La ceniza empezó a cubrirlo mientras el viento lo arrastraba por el suelo, cada vez más cerca de la sombra de Cart. Observó con despreocupación. Los humanos siempre dejaban caer provisiones cuando el pánico se apoderaba de ellos. Lo había visto innumerables veces. El paquete finalmente se detuvo contra un trozo roto del casco en el borde de su enorme figura. Luego se movió. Los ojos de Cart se entrecerraron. La manta se había aflojado. Algo pequeño se movió en su interior. Le llegaban sonidos suaves, apenas perceptibles bajo la tormenta. No eran gritos de miedo, sino una curiosidad silenciosa. Una pequeña mano se soltó. Los dedos se abrieron y cerraron, tanteando el suelo. La mano presionó hacia abajo, tirando hacia adelante. La manta se cayó por completo. Un bebé. No tendría más de 8 o 9 meses. Demasiado pequeña para caminar, pero lo suficientemente fuerte para gatear. Se impulsó con brazos temblorosos, arrastrándose directamente hacia la sombra bajo el pecho de Cart. Se aferró a su cabello oscuro. Sus grandes ojos marrones no mostraban miedo. Cart se quedó congelado. Esto estaba mal. Todos los instintos que la naturaleza le había dado a esta frágil criatura deberían haberle gritado peligro. Incluso los humanos adultos sabían que era mejor no acercarse a él. Sin embargo,
Este diminuto ser se arrastraba sobre piedras afiladas y escombros como si hubiera encontrado algo interesante. Ella alcanzó su sombra y se detuvo. Entonces ella miró hacia arriba. El rostro de Cart era 3 veces más grande que todo su cuerpo. Sus dientes podían acabar con su vida al instante. Una garra podía atravesarla como si no fuera más que humo. Había destruido criaturas que mundos enteros temían. Él era la muerte hecha carne y alas. El bebé se rió. El sonido hizo añicos 800 años de certeza. Levantó ambos brazos hacia él, emitiendo suaves sonidos de alegría, como los que emiten los humanos cuando se sienten seguros. Sus dedos alcanzaron su rostro, aferrándose al aire. La mente de Cart quedó en silencio. Nada en su larga existencia lo había preparado para una criatura que debería temerle, y en cambio eligió confiar en él completamente. Sus brazos se cansaron. Los bajó y miró a su alrededor, notando finalmente la tormenta, la oscuridad y el vacío que la rodeaba. Su rostro se tensó. Ella estaba a punto de llorar. Antes de poder detenerse, Cart bajó la cabeza. Su enorme cráneo descendió lentamente hasta que su hocico quedó a la altura del bebé. En cuanto lo hizo, ella extendió la mano. Sus diminutos dedos rodearon la cresta sobre su fosa nasal con una fuerza sorprendente. Se acercó más, presionando su rostro contra sus frías escamas. El llanto terminó instantáneamente. Ella dejó escapar un pequeño sonido de satisfacción y cerró los ojos. Cart sintió el latido de ella contra su rostro, rápido, frágil, increíblemente ligero. Sintió también su confianza, cálida y absoluta, fluyendo hacia él sin vacilación. Y en lo más profundo de su ser, algo que creía muerto hacía siglos comenzó a resquebrajarse. La tormenta continuó su furia durante la noche. Pero bajo la sombra del depredador más temido de la galaxia, una niña humana durmió en paz por primera vez desde que huyó de su hogar. Cuando finalmente amaneció, la tormenta se había calmado. El repentino silencio se sintió extraño después de horas de viento aullante. Cart no se había movido en 9 largas horas. Le dolían los músculos de abrazar con la misma cautela y protección a la bebé dormida, pero despertarla era peor que el dolor. Ella se movió mientras la luz del sol se filtraba a través de la plataforma de aterrizaje. Se estiró como siempre lo hacían las pequeñas criaturas, abrió los ojos y lo miró directamente. Cart esperó. Esperó el miedo. La comprensión. Que el instinto finalmente se apoderara de él. Nunca llegó. En lugar de eso, sonrió. Ella levantó una mano y le acarició suavemente el hocico. Un sonido extraño retumbó en su pecho, bajo, profundo, desconocido. Casi como el ronroneo que alguna vez había oído de animales pequeños, pero más intenso, resonando por todo su cuerpo. La bebé rió suavemente, encantada, y pegó la oreja a sus escamas para sentir la vibración. Luego se oyeron voces por todo el espacio abierto. Desesperado. Destrozado. Gritando un nombre. Sus padres. Algo se retorció dolorosamente en Cart. Durante toda la noche, había aprendido lo que significaba ser de confianza absoluta. Y ahora tenía que devolver esa confianza. La lógica le decía que era lo correcto. La parte de él que había sentido los latidos de su corazón quería rodearla con sus alas y no soltarla nunca. Las voces se fueron acercando cada vez más. Los trabajadores de la colonia emergieron entre los edificios, dispersándose por la plataforma de aterrizaje en patrones de búsqueda. En el centro, un hombre y una mujer jóvenes se movían con frenética urgencia, el movimiento inconfundible de padres que habían perdido todo lo que les importaba. Un trabajador vio a Cart y se quedó paralizado, levantando una mano. Todo el grupo se detuvo. Cart sabía lo que veían. El monstruo. La leyenda. La pesadilla de los cuentos infantiles. Y cerca de él, un bebé desaparecido. La joven vio a su hija. Ella hizo un sonido que ningún lenguaje podría contener y corrió. El joven lo siguió, ambos corriendo hacia una muerte segura sin dudarlo. Se detuvieron a varios metros de distancia, lo suficientemente cerca para verlo, lo suficientemente lejos para correr si atacaba. Lo suficientemente cerca para ver a su hijo a salvo. El bebé yacía acurrucado contra el pecho de Cart, jugando felizmente con el borde de su ala como si fuera una manta. Las rodillas de la mujer casi cedieron. El hombre la atrapó. Ellos se quedaron mirando. La bebé los notó y emitió sonidos alegres, pero no gateó hacia ellos. En cambio, volvió a acariciar las escamas de Cart, con orgullo, como si les mostrara algo maravilloso que había encontrado. Cart se había enfrentado a la guerra. Se había enfrentado a armadas.
Se había topado con criaturas capaces de destruir planetas. Nada comparado con lo que tenía que hacer ahora. Lentamente, con más cuidado que nunca, deslizó sus garras bajo la niña y la levantó. La multitud se quedó boquiabierta. Algunos trabajadores buscaron instintivamente armas que no llevaban. Pero Cart la abrazó con suavidad, como si estuviera hecha de cristal y luz de estrellas. Extendió los brazos hacia sus padres. La mujer se adelantó con piernas temblorosas y recuperó a su hija. Durante 3 breves segundos, la bebé pareció confundida. Entonces ella entendió. Gritó y extendió la mano hacia Cart, aferrándose desesperadamente con sus pequeñas manos. Se retorció en los brazos de su madre, y el aire se llenó de sonidos de angustia. La mujer miró a su hija. Luego a Cart. Luego a su marido. Su expresión decía que estaba viendo algo imposible. Ella se acercó, pero no se alejó. «Le gustas», dijo la mujer. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. «Eso no debería ser posible, pero le gustas». Cart no estaba familiarizado con las palabras amables. Cuando habló, su voz sonó como un trueno lejano, áspera y sin uso. Lo imposible sucedió cuando ella no tenía miedo. El bebé continuó tratando de alcanzarlo. Antes de poder contenerse, Cart volvió a bajar la cabeza, acercando el hocico lo suficiente para que ella lo tocara. Ella presionó ambas manos contra sus escamas y sonrió entre lágrimas. El joven finalmente encontró su voz. «Soy David. Ella es Lynn. Nuestra hija. Se llama Amy». Tragó saliva con fuerza. «La mantuviste a salvo». «Ella se metió en mi sombra», dijo Cart en voz baja. No podía permitir que le hicieran daño allí. Lynn acomodó a Amy en sus brazos, con la mirada fija en Cart. Sus ojos le recordaron a los de su hija, tranquilos, sin miedo, pero penetrantes. Lo observaba, viendo detalles que otros nunca se molestaban en notar. «Eres la garra de ceniza», dijo en voz baja. «Los mineros cuentan historias sobre ti. Dicen que nunca muestras piedad. Que destruyes a cualquiera que te desafíe». Ella hizo una pausa. «Las historias son ciertas», continuó. «Pero no le hiciste daño a nuestra hija». Cart no tenía respuesta. 800 años de certeza se derrumbaron en una sola noche. Había vivido como un arma durante tanto tiempo que había olvidado que un arma podía elegir no atacar. Amy balbuceaba suavemente, sonidos que casi formaban palabras. Se apartó de su madre y gateó hacia adelante, subiéndose al hocico de Cart como si estuviera destinado a ella. Se acomodó allí cómodamente, como si fuera el lugar más seguro que conocía. Las manos de Lynn se cernieron cerca, listas para agarrarla, pero no la apartó. David dejó escapar un sonido tembloroso que podría haber sido una risa. «Nunca ha hecho eso. Ni siquiera con nosotros. Suele tener miedo a las cosas nuevas». «Quizás», dijo Cart lentamente, permaneciendo completamente quieto, «ella sepa que soy muy viejo». Miró de reojo al niño que reposaba sobre su rostro. «Y las cosas muy viejas a veces olvidan cómo dar miedo». Los trabajadores se habían acercado sigilosamente, observando en silencio atónito. Un hombre mayor se adelantó, cabello canoso, con marcas de administrador claramente visibles en su abrigo. «En 20 años en Talbos Nine», dijo, «nunca te había visto moverte así. Como si tuvieras miedo de romper algo». Cart sostuvo su mirada. «Porque lo era», dijo. «Por primera vez en 8 siglos, algo confió en mí. Y aprendí que la confianza es más aterradora que cualquier enemigo al que me haya enfrentado». Amy bostezó y se estiró, luego apoyó la cabeza en su hocico, decidiendo que era una cama excelente. Lynn se acercó y se sentó con cuidado junto a la cabeza de Cart. Una mano reposaba sobre su hija. La otra tocaba sus escamas, suave pero firme. «Mi madre solía decir que los humanos sobrevivieron a la Tierra no conquistando a sus monstruos», dijo en voz baja, «sino haciéndose amigos de ellos. Siempre pensé que era solo una historia». Cart sintió el peso del pequeño cuerpo de Amy. La calidez de la mano de Lynn. Las miradas de decenas de personas viéndolo como algo más que un arma. Pensó en 800 años de sombras y sangre. Luego, una noche en la que no estuve solo. «Quizás», murmuró tan bajo que solo Lynn pudo oírlo, «la historia de tu madre aún no ha terminado». 3 semanas lo cambiaron todo. Las familias de refugiados se instalaron en viviendas temporales, cerca de las instalaciones de procesamiento. Las normas corporativas establecían que debían ser reubicados en un mes, pero el papeleo avanzaba con lentitud, y Talbos Nine no estaba dispuesto a perder más trabajadores.
David encontró trabajo en mantenimiento. Lynn ayudaba en el centro médico. Y Amy visitaba a Cart todos los días. Al principio, la colonia observaba atentamente. Esperando que Garra de Ceniza recordara lo que era y volviera a sus viejas costumbres. Pero el desastre nunca llegó. En cambio, presenciaron algo que nadie hubiera creído sin verlo. Cart aprendió la gentileza. Comenzó con pequeños cambios. Moviéndose con cuidado para que el suelo no temblara cuando Amy estaba cerca. Inclinando sus alas para bloquear la intensa luz de los soles gemelos. Emitiendo ese profundo y retumbante sonido que tanto le encantaba, el que la hacía reír a carcajadas. Luego fue más profundo. Notó cosas que había ignorado durante siglos. Como la luz se movía a través del aire lleno de ceniza. Como la voz de Amy moldeaba lentamente nuevas palabras. Como se sentía ser deseado por algo más que la violencia. Otros niños perdieron el miedo antes de lo que sus padres esperaban. Al principio los observaban de lejos. Luego, más de cerca. Finalmente, algunos saludaron. Amy le devolvió el saludo. Señaló a Cart como si estuviera compartiendo un secreto. Mira lo que encontré, sus gestos parecían decir. ¿No es maravilloso? El administrador de la colonia, Grant Williams, se acercó una tranquila mañana de martes. Amy estaba apilando piedras formando pequeñas torres, cada una de las cuales se derrumbaba al instante. Su determinación nunca flaqueó. Han llegado nuevos pedidos, dijo Grant sin rodeos. La minera quiere que te vayas. Los ojos cobrizos de Cart se entrecerraron. He cumplido con todos los términos de nuestro contrato. Ese es el problema, respondió Grant. Se ganaron una reputación. Una amenaza. Pero se corre la voz de que te has ablandado. Que pasas tus días con una niña humana en lugar de infundir miedo. La torre de Amy se derrumbó de nuevo. Frunció el ceño y miró a Cart. Con cuidado, él usó la punta de una garra para ayudarla a equilibrar una piedra obstinada. Ella aplaudió alegremente. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Cart. Grant observó su alegría y suspiró. Creo que la corporación está dirigida por idiotas. Esta colonia nunca ha estado tan segura. Antes, la gente te temía. Ahora te respetan. Dudó. Pero no puedo detener los pedidos corporativos. Controlan los contratos. Lo entiendo, dijo Cart. Grant se acercó. ¿De verdad? Porque quiero que te quedes. Este lugar es mejor contigo. Cambiado como estás, sobre todo cambiado como estás. Antes de que Cart pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la colonia. Todos se quedaron congelados. Esas alarmas solo significaban una cosa. Barcos hostiles. 3 naves rápidas surcaron la atmósfera. Sus marcas fueron reconocibles al instante. El rostro de Grant palideció. Raiders, susurró. La banda de Broken Spear. Amy levantó la vista ante la repentina tensión, confundida. Lynn salió corriendo del centro médico. David emergió empuñando una herramienta de soldadura como si fuera un arma. El barco líder transmitió abiertamente. 9 de Talbo. Tienen 10 minutos. Traigan todo lo valioso a la plataforma de aterrizaje. Resistan, y romperemos sus cúpulas y dejaremos que esta atmósfera termine el trabajo. Grant activó su comunicador. Habla el administrador Williams. Somos una colonia minera con recursos limitados. No tenemos nada que deseen. La risa resonó por el canal. Oh, sabemos lo que tienes, respondió el asaltante. O lo que queda de él. Dicen que la legendaria garra de ceniza ha sido domada. Una pausa. Pasa sus días jugando a ser niñera. Esto es lo que va a pasar, dijo el asaltante con calma. Cargarás todo lo que valga la pena robar. Luego nos iremos. Y tu mascota, el dragón, se quedará ahí sentado observando, porque todos saben que ha perdido su filo. Las 3 naves aterrizaron formando un amplio triángulo alrededor de las estructuras centrales de la colonia. Sus escotillas se abrieron y salieron casi 40 asaltantes. Los rifles de plasma brillaban bajo la luz cenicienta. Cargas explosivas colgaban de sus cinturones. Se movían con la confianza que da la experiencia. Ya habían hecho esto antes. Cart se levantó lentamente. Amy extendió la mano para cogerle la pierna, emitiendo el suave sonido que siempre usaba cuando quería que la levantaran. En lugar de levantarla, Cart la guió con cuidado hacia sus padres. Lynn abrazó a Amy. Cart vio el miedo en sus ojos. No le tengas miedo.
Miedo para él. Por favor, susurró Lynn. No valen la pena. David agarró con fuerza el brazo de Grant. Podemos darles provisiones. Se pueden reponer las cosas. Pero Grant no estaba escuchando. Estaba observando a Cart. Observando cómo algo cambiaba tras esos antiguos ojos cobrizos. No era rabia. No era violencia ciega. Era concentración, nítida, controlada y absoluta. Amy se retorcía en los brazos de su madre, confundida. No entendía por qué Cart no la sostenía. Lo llamó con ese balbuceo especial que solo usaba para él. Uno de los asaltantes se rió. Ese es el poderoso Garra de Ceniza, se burló. Jugando a la niñera mientras lo robamos a ciegas. Cart extendió sus alas. Completamente. Por primera vez en 3 semanas, su sombra se tragó la mitad de la colonia. Se alzó en toda su altura, y de repente todos recordaron lo enorme que era. El suelo tembló. Incluso el aire pareció detenerse. Cuando habló, su voz no tenía nada de la suavidad que Amy le había enseñado. Se extendió por la colonia como un trueno antes de una avalancha. La gentileza no significa debilidad, dijo Cart. Puedes comprobar esa suposición. Te lo desaconsejo encarecidamente. El líder del grupo dio un paso atrás antes de recuperarse. Estás fanfarroneando, dijo. Ya todo el mundo sabe que estás domesticado. Los ojos de Cart ardían como metal fundido. Nunca fui domesticado, dijo. No me usaron. Su voz se endureció. Antes, mi fuerza no tenía otro propósito que causar dolor. Pero ahora tengo algo que vale la pena proteger. Él miró a Amy. Había dejado de llorar. Lo observaba con total confianza, con sus ojos marrones tranquilos y seguros. Has cometido el último error, continuó Cart, amenazarlo. Recordó cómo ella se había arrastrado hasta su sombra sin miedo. Cómo le había enseñado que la dulzura no era lo opuesto a la fuerza, sino su máxima expresión. Luego dejó de contenerse. La batalla duró 4 minutos. Cart se movía como un rayo viviente. Sus alas desataban tormentas que derribaban a los asaltantes antes de que pudieran apuntar. Su cola atravesaba las líneas defensivas como si fueran de humo. Lo que sorprendió a todos los espectadores no fue el poder. Era el control. Él no mató. Cada golpe era preciso, desarmaba, incapacitaba y aterrorizaba. El fuego de plasma le impactó en el pecho. Los proyectiles se estrellaron contra sus escamas sin hacerle daño. Cart se abalanzó, aplastó un rifle entre sus fauces y arrojó a su dueño contra su tripulación, con la fuerza suficiente para derribarlos, pero no para quebrarlos. Los asaltantes intentaron rodearlo. Su cola los arrastró hacia un contenedor de carga con un estruendo metálico. Gruñeron, aturdidos, pero vivos. Podría haberlos acabado en cuestión de segundos. En cambio, les estaba enseñando. El asaltante líder cargó, con la espada de plasma rugiendo. Cart lo dejó acercarse. Lo dejó atacar. La espada le golpeó la pata delantera. El arma se hizo añicos. Cart bajó la cabeza hasta que su hocico quedó a centímetros del rostro del asaltante. He estado dentro de estrellas moribundas, dijo en voz baja. He librado guerras que exterminaron especies. He pasado 8 siglos aprendiendo todas las formas posibles de destrucción. Su voz bajó más. He decidido no matarte. No confundas esa decisión con debilidad. El asaltante dejó caer la empuñadura rota y echó a correr. Los demás le siguieron. Huyeron a sus naves, disparando inútilmente para cubrirse mientras los motores rugían al encenderse. En menos de 1 minuto, las 3 naves se elevaron hacia el cielo y desaparecieron. Cart los vio irse. Luego regresó a la colonia. El silencio llenó el espacio. Todos se quedaron paralizados, dándose cuenta de que las leyendas que habían descartado no eran exageraciones, sino eufemismo. Grant habló primero. Podrías haberlos matado a todos. Sí, respondió Cart. Pero no lo hiciste. No. ¿Por qué? Cart miró a Amy, aún abrazada con fuerza por su madre. Había dejado de tener miedo en cuanto empezó la pelea, como si hubiera sabido, sin lugar a dudas, que Cart los mantendría a todos a salvo. Porque, dijo Cart, hay cosas que vale la pena defender sin convertirse en lo que temes. Ella se acercó a él nuevamente ahora, queriendo estar cerca. Porque me enseñó algo, dijo Cart en voz baja. La fuerza sin piedad es solo otro tipo de debilidad. Y porque quería que esos incursores llevaran consigo una nueva historia,
No la de la garra de ceniza que todo lo destruye, sino la del guardián que protege lo que importa. David dio un paso adelante, todavía con la herramienta de soldar que nunca había usado. Le temblaba la voz. Te juzgamos por quién eras, dijo. Amy vio quién eras, podría ser. Lynn asintió. Vio lo que pasa cuando a alguien se le da una razón para cambiar. A su alrededor, la colonia volvía lentamente a la vida. Los trabajadores revisaban a los heridos, aseguraban el equipo dañado y restauraban los sistemas. Pero la forma en que se desplazaban por CART era diferente ahora. Sin grandes desvíos. No hay advertencias susurradas. Pasaron cerca de él, tranquilos y sin miedo. Algunos asintieron con respeto. Otros le dieron las gracias en voz baja. Grant levantó su comunicador y abrió un canal directo con la sede corporativa. Les habla el administrador de la colonia Williams, dijo. Respecto a su orden de rescindir el contrato de seguridad de CART, la rechazo formalmente. La respuesta llegó al instante: no tienes autoridad para rechazar decisiones corporativas. Entonces despídeme, dijo Grant rotundamente. Porque no voy a destituirlo. 40 asaltantes armados atacaron esta colonia hoy. Están huyendo del sistema ahora mismo por su culpa. Y los detuvo sin matar a ninguno. Hizo una pausa. Eso no es debilidad. Es refinamiento. Eso es justo lo que necesitamos. La corporación alquiló un arma, respondió la voz. Entonces la corporación consiguió algo mejor, dijo Grant, y cortó la conexión. CART sintió que algo se instalaba en su interior, algo desconocido, firme y cálido. Pertenencia. No ser contratado. No está en uso. Ser querido, por lo que eligió ser. Amy volvió a emitir su exigente y pequeño sonido. Lynn la depositó con cuidado en el suelo. Amy se arrastró hacia CART de inmediato, más rápido de lo que nadie esperaba. Llegó a su pata delantera y comenzó a trepar, usando sus escamas como escalones. Llegó a la mitad del camino antes de cansarse. CART ayudó con una única y cuidadosa garra, levantándola hasta su hombro. Se acomodó allí felizmente, como si hubiera encontrado el mejor asiento del universo, y empezó a balbucear con entusiasmo sobre ruidos fuertes y naves aterradoras. Sus palabras no tenían sentido, pero su alegría era inconfundible. Durante la semana siguiente, los 9 de Talbot cambiaron. La corporación minera envió mensajes más duros, amenazas sobre responsabilidades y contratos. Grant los ignoró todos. Los trabajadores iniciaron una petición. Si CART se iba, dijeron, ellos también lo harían. Incluso familias que alguna vez le temieron agregaron sus nombres. La historia se extendió más allá de la colonia. A través de estaciones y asentamientos, cambiaba con cada relato, pero la verdad permanecía intacta. La garra cenicienta no había sido domesticada. No se había roto. Él había evolucionado. Siguieron preguntas. Si el ser más temido en 17 sistemas podía elegir la protección, ¿qué decía eso sobre los otros monstruos a los que la gente había renunciado? Las solicitudes llegaron en masa. Una estación de investigación preguntó si CART escoltaría suministros médicos a través del espacio pirata. Un puesto minero quería su presencia durante las negociaciones con una facción hostil. Padres de sistemas distantes preguntaron cómo enseñar a sus hijos la diferencia entre el miedo y el respeto. CART rechazó la mayoría de ellos. Su propósito había quedado claro. Amy lo necesitaba aquí mientras crecía. La colonia lo necesitaba aquí mientras sanaba. Y necesitaba quedarse mientras aprendía lo que significaba elegir la gentileza, no porque fuera débil, sino porque era fuerte. En el primer cumpleaños de Amy, toda la colonia se reunió. Lynn y David hicieron un pastel con lo que encontraron. Amy lo destrozó con ambas manos, riendo mientras el glaseado se derramaba por todas partes, incluso sobre las escamas de CART. Grant dio un discurso sobre las segundas oportunidades. Sobre la familia elegida. Sobre cómo los muros más fuertes no se construyeron con miedo, sino con personas que se protegen mutuamente. CART escuchó y se dio cuenta de algo simple y profundo. Ya no estaba solo. No había sido así desde que un bebé se arrastró hasta su sombra y decidió que valía la pena confiar en él. 800 años de aislamiento habían terminado, no por el destino o la batalla, sino por un pequeño ser humano que vio potencial donde otros solo veían peligro. Cuando la celebración se desvaneció, Amy se quedó dormida a su lado, tal como lo había hecho en aquella primera noche desgarrada por la tormenta. Y CART finalmente comprendió su propósito. No destrucción, sino protección. No inspirar miedo, sino ganar confianza.
no siendo el monstruo de la leyenda. Pero las leyendas guardianas olvidaron mencionarlo. 5 años pasaron como el agua que fluye río abajo. Inevitable, silencioso y transformador. Amy cumplió 6 años una tranquila mañana de martes, bajo un cielo despejado, algo poco común en Talbot Nine. Ya no era la bebé gateante que dormía bajo el pecho de Cart. Se había convertido en una niña intrépida que trataba su enorme cuerpo como su patio de recreo personal. Trepaba por sus piernas, se sentaba en sus hombros y usaba sus alas como sombra mientras le contaba largas historias sobre todo lo que aprendía cada día. Sus padres habían dejado de entrar en pánico cada vez que ella desaparecía. Siempre sabían dónde estaba ella. La colonia había cambiado tanto como Amy. Talbot Nine ya no era solo un asentamiento minero. Había cambiado de nombre. La sombra del dragón Y se corrió la voz por todo el sector de que era el lugar más seguro para vivir. Refugiados de 3 guerras distintas se asentaron allí. La explotación minera se expandió. La sede corporativa finalmente aceptó que expulsar a Cart era imposible e innecesario. Cada mes llegaban nuevas familias. Sus hijos crecieron pensando que era perfectamente normal saludar a un dragón antiguo camino a la escuela. Cart descubrió que era bueno en mucho más que la violencia. Su fuego, antes destinado solo a destruir, se convirtió en una herramienta de precisión. Soldaba cascos dañados mejor que cualquier máquina. Sus alas formaban barreras de viento durante las tormentas. Su fuerza desplazaba equipo por terrenos que ningún vehículo podía cruzar. Y su reputación, por sí sola, mantenía a los piratas alejados de la sombra del dragón. Pero el cambio más inesperado no fue lo que hizo. Fue él quien vino por él. Citrus llegó en una fría mañana de otoño. Los sensores de la colonia detectaron un aterrizaje no autorizado a 3 kilómetros del asentamiento. Grant envió un pequeño equipo a investigar, incluido Cart. Lo que encontraron hizo que la mayoría del equipo se detuviera. Citrus medía 4 metros de altura sobre 6 patas acorazadas. Su quitina verde oscuro reflejaba la tenue luz del sol. Sus enormes mandíbulas enmarcaban un rostro que despertaba todo el instinto humano de supervivencia. Un collar traductor dañado identificaba a la criatura como un antiguo soldado de asalto del colectivo Colmena. Escapó. Cazado. Desesperado. Se levantaron las armas. Citrus levantó sus extremidades delanteras afiladas en respuesta. La violencia parecía inevitable. Entonces Cart dio un paso adelante. «Estás corriendo», dijo con calma. «No es una pregunta». Citrus se quedó paralizado. El traductor cobró vida. «Sí. Huyó del servicio. La colmena quiere ser recapturada. Escuché historias. Lugar donde los monstruos encuentran paz. Pensé que las historias eran mentiras. Las historias suelen serlo». «No son mentiras», dijo Grant con cautela, bajando el arma. «Pero necesitamos saber que no le harás daño a nadie». La postura de Citrus se desplomó. «Dolorido», repitió el traductor. «Pasé 200 ciclos sufriendo. Terminé con el sufrimiento. Quiero descansar. Quiero elegir. Quiero lo que prometían las historias». Fue entonces cuando llegó a Amy. Llegó corriendo por la cresta, tarde como siempre, a donde los adultos le indicaban. Se detuvo de golpe al ver a Citrus. Todos se pusieron tensos. Aquí estaba, la prueba. Un niño enfrentándose a la clase de criatura que crea pesadillas. Amy caminó directamente hacia Citrus sin dudarlo. «¿Eres amigo de Cart?», preguntó. El traductor hizo una pausa. Citrus miró a Cart. Luego al pequeño humano. Luego volvió a mirarlo. «Todavía no», dijo el traductor. «Amigo. Acaba de llegar». «Bueno», declaró Amy con la absoluta seguridad que solo poseían los niños de 6 años. «Cualquier amigo de Cart también es mi amigo». Ella sonrió brillantemente. «Soy Amy. ¿Quieres ver la colonia? Tenemos la mejor puesta de sol de todo el sector. Cart me la enseñó». Citrus emitió un sonido que el traductor no pudo procesar. Más tarde, se enteraron que era la versión del llanto de Ive Collective. La criatura bajó todas sus extremidades y se inclinó hasta el nivel de Amy. «Pequeño humano, no tiene miedo», dijo el traductor suavemente. «¿Por qué lo estaría?», respondió Amy. «Te ves triste. No das miedo». David llegó momentos después, sin aliento por perseguir a su hija. Observó la escena y comprendió al instante. Ya había visto algo así antes. «Bienvenidos a la sombra del dragón», dijo, ofreciéndoles la mano. «Tenemos una vivienda de sobra. Necesitará reformas,
pero se nos da bien. Chitrus se adaptó lentamente, tal como lo había hecho Cart una vez. Descubrieron que Chitrus era un genio con las matemáticas. En cuestión de semanas, la eficiencia minera aumentó un 30%. También descubrieron que a Chitrus le encantaba la música y que pasaba las tardes en el centro recreativo escuchando cualquier cosa que alguien quisiera tocar. Chitrus fue solo el comienzo. 3 meses después, llegó Schall, un ser cristalino que alguna vez fue diseñado como arma viviente, capaz de generar campos gravitatorios lo suficientemente fuertes como para aplastar naves. Schall encontró paz en la construcción, dando forma a soportes que durarían siglos. Luego llegó a La Rota, un excontrabandista y piloto de bandas criminales. Empezó a enseñar a los niños sobre los patrones climáticos y el flujo atmosférico, volando con cuidado con Amy mientras sus padres gritaban desde abajo, hasta que vieron lo dócil que era. A finales de año, Dragon Shadow se había convertido en algo que la galaxia nunca había visto antes. Un asentamiento donde los no deseados pudieran simplemente existir. No capturado. No controlado. No obligado a cambiar. Pero demostró que el cambio era posible. Amy lo atravesó todo como siempre, sin miedo. Enseñó a Chitrus juegos humanos. Convenció a Schall de hacer esculturas de cristal que captaran la puesta de sol. Voló con ala rota, riendo contra el viento. Los representantes del Consejo Galáctico finalmente llegaron para estudiar lo que llamaron el fenómeno de la sombra del dragón. Vinieron buscando explicaciones. Lo que encontraron fue simple. Un niño miró un monstruo y vio en cambio un futuro. Los representantes del Consejo entrevistaron a los miembros de la colonia durante días, intentando comprender qué diferenciaba a Sombra del Dragón. Hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo encontraron la paz las criaturas creadas para la violencia? ¿Cómo el miedo se convirtió en confianza? David finalmente se reunió con ellos como la voz no oficial de la colonia. Están haciendo la pregunta equivocada, les dijo con calma. Quieren saber cómo. Nosotros los cambiamos. Pero nosotros no lo hicimos. El representante principal se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces qué hiciste? Les dimos algo que nadie más les había dado, dijo David. Una razón, y el espacio, para elegir en quienes querían convertirse en lugar de en quienes se vieron obligados a ser. La habitación estaba en silencio. Los humanos sobrevivieron a la Tierra no conquistando a sus monstruos, continuó David, sino entendiéndolos. Cart no es nuestra arma. Es nuestro amigo. Y esa diferencia importa. Los representantes revisaron sus datos, redactaron informes y los enviaron por los canales oficiales. Algunos gobiernos vieron una oportunidad. Otros, un peligro. Pero el mensaje se difundió de todas formas. La redención fue real. El cambio era posible. Y a veces lo más peligroso que puedes hacer es darle a alguien una razón para ser mejor. Una tarde, Amy se sentó junto a Cart mientras los soles gemelos se hundían en el horizonte. Estaba aprendiendo a leer y le costaba leer un libro sobre antiguos mitos de la Tierra. Aquí dice que los dragones eran los malos, dijo ella, frunciendo el ceño. Siempre fueron los villanos. Las historias suelen preferir respuestas sencillas, murmuró Cart con suavidad. La realidad rara vez lo es. Ella lo miró. Pero no eres malo. Eres el mejor. No siempre fui así, dijo Cart en voz baja. Causé mucho daño antes de que me encontraras. Amy pensó en esto cuidadosamente, como siempre lo hacía con las ideas importantes. Pero ahora eres diferente, dijo. Porque así lo elegiste. Porque me diste una razón para elegir, respondió Cart. Amy negó con la cabeza con firmeza. No. Solo aparecí. Tú hiciste lo difícil. Decidiste que ser amable era más fuerte que dar miedo. Las palabras se asentaron pesadamente en el pecho de Cart. Los niños decían verdades que los adultos a menudo olvidaban. Ella no lo había cambiado. Ella había confiado en él lo suficiente como para permitirle cambiar. ¿Me enseñarás a ser fuerte como tú?, preguntó Amy. No de las que dan miedo. De las que protegen. Sí, prometió Cart. Te enseñaré lo que he aprendido, que la verdadera fuerza no reside en lo que puedes destruir, sino en lo que decides proteger. Y que la mayor fuerza de todas es la dulzura, cuando tienes el poder de ser cualquier otra cosa. 10 años después de que Amy se arrastrara por primera vez hasta su sombra, Cart se encontraba en el borde de la sombra del dragón, observando nuevas naves descender a través de la atmósfera. La colonia albergaba ahora a casi 5.000 residentes permanentes, y miles más pasaban por allí.
Los humanos constituían la mitad de la población. El resto representaba 43 especies diferentes, la mayoría atraídas por las historias. Historias de monstruos que eligen la redención. De la garra cenicienta convirtiéndose en algo nuevo. De un lugar donde tu pasado no definió tu futuro. Amy ya tenía 16 años, alta, segura de sí misma y centrada. Dirigía simulacros de evacuación con niños pequeños, con calma bajo presión. Trabajaba junto a Grant, ayudando a los recién llegados a adaptarse, enseñándoles la regla tácita de la sombra del dragón. Las segundas oportunidades se ganan por elección, no se exigen por la fuerza. Los barcos aterrizaron sin problemas. Los pasajeros descendieron lentamente, tensos y cautelosos. 2 eran especies humanoides que Cart no reconoció. El tercero era enorme, casi del tamaño de Cart, cubierto de gruesas escamas e irradiaba peligro como Cart lo había hecho antes. Grant se acercó con Amy a su lado. «Soy Grant Williams», dijo. «Administrador de la colonia. Ella es Amy Chen, especialista en integración. Bienvenidos a la sombra del dragón». El enorme ser, Torben, estudió el asentamiento con confusión. «Se decía que este lugar acepta a cualquiera que busque la paz», dijo Torben. «Sin embargo, no veo armas. Ni restricciones. Ni guardias, excepto él». Hizo un gesto hacia Cart. «No tienes miedo», observó Torben. «¿Deberíamos?», preguntó Amy con calma. «Destruí 17 asentamientos», dijo Torben. «Maté a miles. Soy lo que tu gente llama un criminal de guerra». «Cart también», respondió Amy con sencillez. «Y Chitrus. Y probablemente la mitad de la colonia, si somos sinceros». El cuadrado parpadeó. «No te preguntamos qué eras», continuó. «Te preguntamos qué quieres llegar a ser». La mirada de Torben se dirigió a Cart. «Eres la garra de ceniza», dijo. «De joven, eras lo que admirábamos. Imparable. Despiadado. Perfecto». «Estaba vacío», dijo Cart. «La perfección en la destrucción es solo otra forma de muerte. Ahora estoy mejor». «¿Cómo?», preguntó Torben. Cart miró a Amy, quien sonrió con complicidad. «Una pequeña humana se metió en mi sombra», dijo Cart, «y confió en mí cuando confiar no tenía sentido. Me dio la oportunidad de elegir quién quería ser. Y elegí diferente». Amy dio un paso adelante sin miedo. «Todos elegimos cada día», dijo. «Esta colonia te dará espacio. Trabajo, si lo deseas. Gente que te juzga por lo que haces aquí, no lo que hiciste ala». Ella miró a Torben a los ojos. «Pero la elección debe ser tuya». La enorme criatura permaneció en silencio. El peso de la posibilidad se apoderó de él, tal como una vez había sucedido con Cart. Y a la sombra de un guardián que una vez había sido un monstruo, esperaba el futuro. «No podemos tomar esa decisión por usted». Durante el año siguiente, Torben lo hizo. No de repente. No de forma drástica. Lentamente, como el hielo que se ablanda bajo la luz del sol. La violencia que una vez moldeó toda su existencia no desapareció. Se transformó. Torben se convirtió en un especialista en rescate. Cuando los edificios se derrumbaban, él era el primero en entrar. Cuando las zonas de desastre eran inestables, él entraba para que otros no tuvieran que hacerlo. Su enorme fuerza ya no destruía, sino que protegía. La gente empezó a asociar su presencia con la supervivencia en lugar del miedo. Los representantes galácticos visitaban la sombra del dragón con más frecuencia. Algunos venían a observar. Otros con la esperanza de copiar lo que veían. Un visitante se quedó más tiempo que la mayoría. Un representante del colectivo Anasi pasó 3 semanas entrevistando a miembros de la colonia antes de solicitar una reunión privada con Cart. Su especie era alta y esbelta, con una piel que cambiaba de color según la emoción. Mientras hablaba, su piel era de un azul intenso, reflexiva, concentrada. «Hemos estudiado tu transformación a fondo», dijo. «Hemos intentado recrear el efecto de la sombra del dragón en otros lugares». Ella hizo una pausa. Fracasó. «¿Por qué lo crees?», preguntó Cart. «Porque nos falta el elemento esencial», respondió el Anasi. «Pensábamos que era aceptación. Falta de juicio. Oportunidad de cambio. Pero esas existen en otros lugares, y siguen fallando». Amy llegó entonces, cargando agua. A sus 16 años, se había convertido en el corazón del proceso de integración de la colonia. «No es complicado»,
dijo simplemente. Es solo difícil. La piel de la Nasi se tornó de un amarillo curioso. Explícate. En la mayoría de los lugares todavía se ve a las personas como categorías, dijo Amy. Refugiados. Criminales. Armas. Monstruos. Creen que están arreglando cosas rotas. Ella negó con la cabeza. Nosotros no vemos a nadie roto. El Anasi frunció el ceño. Pero Cart. No estaba roto, interrumpió Amy. Estaba sin usar. Hay una diferencia. Cart murmuró suavemente en señal de acuerdo. Otros asentamientos parten de la base de que la violencia y el miedo son problemas que deben eliminarse, dijo. La sombra del dragón parte de comprender que la violencia y el miedo provienen de no tener nada que valga la pena proteger. Miró hacia la colonia de abajo. Dale un propósito a alguien. Dale opciones. Dale una razón para ser amable y creer de verdad que puede cambiar. Él hará el resto por sí solo. ¿Crees que todos pueden cambiar?, preguntó Anasi. Amy respondió honestamente. No. Hay quienes están demasiado dañados. Algunos han ido demasiado lejos. Pero no puedes saber cuáles son hasta que les das la oportunidad. Y si no crees en ellos, nunca creerán en sí mismos. El Anasi se fue con más preguntas que respuestas. De todos modos, su informe se difundió. Otras colonias lo intentaron. Algunas fracasaron. Otras lo lograron. Nunca todas, pero sí suficientes. Suficiente para demostrar que la redención no era algo raro. Era natural, cuando las condiciones eran las adecuadas. Amy cumplió 17 años durante la temporada de cosecha. La colonia festejó durante 3 días seguidos. Casi todos en la sombra del dragón se habían sentido conmovidos por ella de alguna manera. Había ayudado a Torben a encontrar la paz. Le había enseñado música humana a Citrus. Le había mostrado a Ala Rota que la libertad no significaba estar solo. Y ella nunca había dejado de ser la niña valiente que caminaba hacia el peligro, no porque lo ignorara, sino porque veía una posibilidad donde otros veían una amenaza. En la última tarde, cuando ambos soles se hundían en el horizonte y pintaban el cielo con colores que todavía asombraban a Cart después de todos estos años, Amy lo encontró en su lugar habitual con vista a la colonia. ¿Recuerdas cuando te pedí que me enseñaras a ser fuerte?, preguntó ella, apoyándose en su costado. Recuerdo todo desde el momento en que entraste en mi sombra, respondió Cart. Creo que ahora lo entiendo, dijo pensativa. Ser amable cuando tienes poder no se trata de ser débil. Se trata de tener la seguridad suficiente para no tener que demostrar nada. No dañas las cosas solo para sentirte fuerte. Te has convertido en el maestro, dijo Cart suavemente. Amy sonrió. Porque yo tenía el mejor. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras las estrellas llenaban lentamente el cielo. Bajo ellos, la sombra del dragón brillaba. Casas, talleres y centros comunitarios se iluminaban uno a uno. Una colonia construida no sobre el miedo, pero con la silenciosa y radical creencia de que cualquiera podría elegir ser mejor. Si alguien creyera en ellos lo suficiente como para dejarles intentarlo. Cart pensó en 800 años de violencia. Sobre haber sido un arma durante tanto tiempo que había olvidado que un arma podía elegir no atacar. Sobre la noche tormentosa en la que un bebé se arrastró hasta su sombra y destrozó todo lo que creía ser. Pensó en los 10 años que había pasado aprendiendo que la gentileza no era debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. Un dragón nunca había sido gentil porque a un dragón nunca se le había dado una razón para serlo. Un pequeño ser humano, armado únicamente con confianza y una curiosidad intrépida, se convirtió en esa razón. Y al elegir la gentileza, Cart descubrió algo inesperado. Ahora era más fuerte que nunca, cuando vivía solo de miedo y fuego. Porque la verdadera fuerza nunca fue lo que puedes destruir. Se trataba de lo que elegiste proteger. Y más que eso, se trataba de en quien decidiste convertirte cuando alguien finalmente te dio la libertad de elegir. Amy dormía a su lado, igual que años atrás, con la respiración pausada y regular. La misma niña que una vez se había arrastrado bajo su sombra ahora descansaba allí sin la menor duda en el universo. Cart velaba por la sombra del dragón. No como arma. No como un monstruo. Pero como guardián de un lugar que demostraba, todos los días, que los monstruos a menudo eran solo almas a las que nunca se les había dado una razón para ser otra cosa.